¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pobre Miguelito. Muy bien, un placer estar, se extraña Miguel, pero un placer estar con todos ustedes esta tarde. Bueno, uno de los temas de los que veníamos hablando recién fue el motivo por el cual usted había pedido la comparecencia de la ministra Ana María Viñoly al Parlamento, que finalmente se desactiva, o al menos quedó por allí, porque bueno, ante el cambio de presidente que todos ya conocemos. ¿Cuáles eran los planteos que usted iba a realizar en esa, no sé qué era, si era un llamado a sala, si era interpelación, no sé cómo estaba planteado? Nosotros habíamos planteado la posibilidad de interpelar, y esto surge a partir de la comparecencia de la ministra Viñoly en la Comisión de Población y Desarrollo, a partir de los hechos lamentables que ocurrieron con el tema de las muertes por indigencia y por frío. Este fue un disparador, este es un tema coyuntural, y a partir de las respuestas insatisfactorias e insuficientes, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros entendíamos la posibilidad de interpelarla. Por supuesto, por este tema, donde la ministra y el equipo que compareció a la comisión no nos dieron respuestas concretas, cuantificables, sobre todo nos dieron y nos dejaron una amarga impresión de una falta total de planificación y una gran improvisación en este tema. Pero nuestro principal cuestionamiento, además del tema coyuntural, que este fue el disparador, ¿verdad?, el tema de la imprevisión con respecto a la situación de las personas en la calle, nosotros tenemos un cuestionamiento que va mucho más allá de lo coyuntural, es estructural. Y nuestro principal cuestionamiento es que sentimos que las políticas sociales en el país vienen fallando. Por eso, en primer lugar, nosotros estamos muy conformes con la decisión que toma el gobierno de remover a la ministra Viñoly. ¿Por qué? Porque sentimos y queremos creer que el gobierno entendió que tenía que empezar a cambiar la actitud y sobre todo a tener un cambio de rumbo. Y una de las cosas que nosotros planteábamos en la comisión y se la planteamos a la propia ministra es que haría muy bien que el gobierno tuviera una actitud de autocrítica con respecto a esto. Sobre todo hablaría muy bien del gobierno si tuviera una actitud de humildad, ¿verdad? Porque a mí me pasó... De alguna manera sustituir a la ministra no es, por lo menos, reconocer que hay problemas. No, sin duda. Por eso digo que estamos muy conformes, vuelvo a reiterar, estamos muy conformes porque entendemos que el gobierno empezó a entender que tenía que cambiar la actitud. Cuando nosotros estuvimos en la comparecencia con la ministra, nosotros, y era algo que yo sentía, preguntábamos A y nos contestaban Z, ¿no? En el sentido de que ellos hablaban de los logros en políticas sociales. Y cuando nosotros preguntamos, porque vuelvo a decir, nuestro cuestionamiento es a la gestión y sobre todo a que nosotros sentimos que las políticas sociales que está llevando adelante el MIDES, la principal herramienta de políticas sociales que tiene el gobierno, están teniendo una política netamente asistencialista. Y para nosotros es tan importante el asistencialismo como las políticas de reinserción y de inclusión de estas personas vulnerables a la sociedad. Y cuando nosotros le preguntamos a la ministra, al subsecretario y al director que estuvieron en la comisión, bueno, ¿cuántas personas en situación de calle y con estado de vulnerabilidad habían sido reinsertadas, concretamente, cuantificables? La respuesta fue el silencio. Por eso nosotros decimos que tan importante como ese asistencialismo, es importante herramientas genuinas, ¿verdad?, de autosustento de estas personas. Herramientas genuinas, cuando decimos eso, estamos diciendo las políticas promocionales que el MIDES habla. Ahora, llámese Uruguay Integra, Uruguay Educa, sí. Yo sí puedo. Lo que nosotros, y perdón, pero sí, quiero, ese fue el resultado que nosotros tuvimos de esa comparecencia, por eso entendimos la posibilidad de interpelarla. Cuando nosotros preguntábamos cuántas personas, que además podían ser dadas, porque en el MIDES hay una dirección de evaluación y monitoreo, ¿cuántas personas hemos reinsertado? ¿Cuántas personas con herramientas genuinas hemos logrado y no simplemente con asistencialismo, ¿no? Nosotros no tuvimos respuesta, con lo cual, y con otros datos que también tenemos, nosotros decimos que esos planes promocionales, esas políticas de inclusión, se han quedado simplemente en grandes titulares, pero muy poco han tenido de eficiencia y de resultados concretos. Y ese es nuestro principal cuestionamiento. Sobre todo
teniendo en cuenta los recursos que tiene el MIDES. Nosotros le votamos en el presupuesto 500 millones de dólares adicionales, ¿no?, a las políticas sociales. 500 millones de dólares adicionales, que son 500 millones de dólares que es de cada ciudadano, de cada uno de nosotros, que no tengo duda que el sentido de solidaridad humano hace que levantemos las dos manos para eso, pero siempre y cuando el MIDES y las autoridades asignen, administren y gestionen estos recursos eficientemente. Y no simplemente con esas políticas asistencialistas que, vuelvo a decir, por supuesto que tienen que seguir existiendo, pero hay una cosa que a mí me genera una contradicción y que es una pregunta que también vale, que yo me la hice, se la hice a las autoridades y las transmito a quienes nos están viendo. Yo coincido con el presidente Mujica, y que lo dijo en conferencia de prensa cuando la remoción de la ministra, nuestro país viene creciendo como hace mucho tiempo no lo hacía. Quizás como nunca. Como nunca. En su vida institucional. ¿Verdad? Y no nos podemos, decía el presidente, no nos podemos perdonar que ese crecimiento económico no vaya acompañado de desarrollo social. Porque sí, en algo no coincido con el vicepresidente Astori cuando dijo, en la misma conferencia dijo, estamos en altos niveles de desarrollo económico y social. Estamos, sí, en altos niveles de desarrollo económico. No viene acompañado de desarrollo social. ¿Por qué? El subsecretario Menéndez, en la Comisión de Población y Desarrollo, no de diputados, sino del Senado, dijo: estamos entregando a 87.000 familias la tarjeta social. Y en el 2012 vamos a entregar 15.000 más. Estamos dando asignaciones familiares a 480.000 familias y vamos a, en los próximos años, a aumentar 200.000 más. Yo la pregunta que me hago y que no tuve respuesta es, si el país viene creciendo económicamente, lo que me genera un contrasentido y hasta contradictorio es, ¿no se supone que eso no debería, el asistencialismo no debería seguir creciendo, sino por el contrario, debería ir reduciéndose? ¿No se supone, o por lo menos lo que yo pretendo es, que me digan, eso sí es un logro en políticas sociales, que se van a entregar 60.000 tarjetas, porque 27.000 lo han logrado a través de la reinserción en estos planes promocionales? Eso tiene que ser un logro. El MIDES y quien ejerza la autoridad, que esperemos que así lo haga Olesker, y por supuesto que le damos desde ya el crédito, por lo menos a mí el MIDES me genera la representación, tiene que ser un buen padre de familia, que no es asistenciar, la desesperación por asistenciar, es asistenciar en los casos que se necesite, sin duda. Pero no solamente el dicho, ¿verdad? Sí, enseñar. Pero, te iba a hacer esta pregunta, pero no hay otro problema de trasfondo, porque independientemente que no han reinsertado, subió un 70% la gente que está en la situación de calle en el último año y medio, 2 años. Exacto. O sea, hay otro, pero son 500 más que antes, digo. ¿No será? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿No hay un problema social que afecta más allá del MIDES? Es decir, tenemos en todos los aspectos, hay cifras que uno dice no podían haber crecido y crecieron. Salieron publicadas hace no mucho las de asentamientos también, que creo que tú las manejaste hace poco, de 240.000 se fueron a 270.000 personas en asentamiento. Es decir, parecería que no todo es un tema económico, que lo económico además tiene otro problema social que no sé cuál es, digo, pero esto formaba parte de la interpelación al MIDES, no contestó la ministra, es decir, ¿cuáles son las culpas? ¿De quién son las culpas? ¿De economía que no distribuye bien? ¿Del MIDES que no gasta bien el dinero? A mí no me gusta hablar de culpas. Creo que hay responsabilidades, sin duda, en primer lugar, quien está ejerciendo el gobierno, y las responsabilidades son compartidas. Hoy Gabriel hablaba de que el Ministerio de Salud Pública no tenía mucho que ver, y el Ministerio de Salud Pública tiene mucho que ver en estos casos de los problemas de las personas en situación de calle y las muertes que hubieron por indigencia. ¿Por qué? Porque... ¿Cuándo dije eso? No, al principio que Olesker estaba un poco, que no iba a saber mucho del tema o que iba a estar bastante alejado de la situación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública integra el Gabinete Social. Y además el Ministerio de Salud Pública tiene relación porque estas personas puntuales, en situación de gran vulnerabilidad, muchas de ellas padecen patologías psiquiátricas, con lo cual el Salud Pública tenía una gran responsabilidad con esto. Lo que tú decís, yo coincido, esto va más allá de un tema económico, por eso me cuestiono
que no pasa solamente por asistenciar, sino por dar herramientas